Buenas noches a todos, bienvenidos a la Universidad de Concepción del Uruguay. Estamos en el aula Bari de esta Casa de Altos Estudios. Saludamos a las autoridades de la Universidad de Concepción del Uruguay, presidida en este caso por la ingeniera María del Carmen Blázquez, decana de la Facultad de Ciencias Agrarias. También a los docentes, alumnos, señoras y señores, muy buenas noches. En esta oportunidad se hará la presentación del libro El dilema del campo en la Argentina de hoy, una mirada desde el socialismo del ingeniero agrónomo y diputado provincial Lisandro Viale. Este trabajo para la Universidad de Concepción del Uruguay, sin dudas, representa un valioso aporte para el desarrollo educativo e institucional de esta Casa de Altos Estudios. Invitamos en principio a dar palabras de bienvenida a la magíster Ana Laura García, docente de la Cátedra de quinto año de Sociología y Comunicación de la Facultad de Ciencias Agrarias de la UCU, y especialista en sociología rural. Le damos la palabra a ella. Muy buenas tardes a todos. Es para mí un verdadero placer que finalmente se haya concretado este evento que veníamos pensando desde hacía un tiempo y compartir este espacio con Lisandro Viale, con Jorge Villanova y con todos ustedes con los cuales ya nos conocemos con la mayoría. Bueno, como contamos con la presencia de su autor, yo voy a ser breve, ya que al igual que ustedes lo que me interesa es escucharlo a él, más que hablar de una lectura particular que es la que puedo hacer yo de este libro. Pero sí quisiera antes rescatar una serie de aspectos del libro que lo vuelven sumamente relevante por su aporte en sí, por el contexto en el que se produce y por el contexto en el que lo presentamos. En primer lugar, me parece que es oportuno rescatar el carácter constructivo del libro. Esto que el autor expresa en la frase «encontrarle la comba al palo». El libro analiza la problemática del campo desde una mirada particular, la del socialismo, y desde ahí también elabora una serie de propuestas de políticas tendientes a solucionar los problemas identificados. El libro supera un abordaje puramente sectorial, agronómico, para ubicar el dilema del campo en el marco de un problema social más grande que remite no solo al campo que queremos, sino también al país que queremos. El saber académico por años ha tendido a la especialización y a la fragmentación de la realidad, lo que nos aleja de una visión compleja del tema, como es el problema que hoy nos ocupa. La producción agropecuaria es realizada por hombres y mujeres relacionados por relaciones de parentesco, de pertenencia territorial, de relaciones políticas, económicas y también de mercado, pero no solamente de mercado. Esta actividad se desarrolla además en un contexto nacional que impone ciertas condiciones económicas, políticas, impositivas, que estructuran una modalidad particular de la agricultura y además en un contexto globalizado que también presenta cada vez más ciertos condicionantes. En este sentido, creo que la universidad debe reflexionar sobre su lugar en la definición de un modelo productivo y sobre el tipo de profesional que queremos formar. Un profesional crítico, comprometido, que participe ya sea desde su rol de asesor a un productor, como también desde un ciudadano en un problema que nos compete a todos, ¿sí? Así que bueno, en síntesis, esto es lo que quería transmitirles y los dejo con Jorge, espero que disfruten de la charla que hoy los invitamos. Le damos la palabra al profesor Jorge Villanova, productor agropecuario, historiador y presidente del Partido Socialista en el Departamento de Uruguay. Bueno, antes que nada, muchas gracias a Ana Laura y gracias a la Universidad de Concepción del Uruguay por la invitación que nos hace al partido y a la figura de Lisandro. No es casualidad que el socialismo haya incursionado en este tema en esos años. También en nuestra provincia se da esa vinculación. En el primer manifiesto que conocemos del partido en Concepción del Uruguay se coloca el tema de la tierra, el tema de la renta y el tema de la posesión de la tierra por sobre todo. Está manifestado desde ese primer momento. Y hay socialistas entrerrianos que a través de cooperativas y a través de las colonias que se fundan en aquellos años ya manifiestan esta problemática de la tierra, ¿no? Hablamos, por ejemplo, de las colonias de
de Villa Domínguez, donde personajes como Sájarov, Kippen, Wortmann, a través de su postura y a través de impulsar el cooperativismo agrario, vinculan siempre al socialismo con esta temática. Y me parece que lo de Lisandro y lo del Partido Socialista en su funcionamiento, en su accionar, es un granito de arena más para revertir esto de que la política es algo lejano y que no corresponde participar ni inmiscuirse, que es necesario entenderlo como parte de la vida diaria y como como herramienta de cambio. Y creo que en eso lo del partido, lo de Lisandro, el accionar de Lisandro durante estos años, y lo viene haciendo ahora en la Cámara de Diputados de la provincia, es lo que, en definitiva, es lo que va a quedar. Creo que nada más solamente era eso, porque del libro algo comentó María Laura y lo otro lo vas a decir vos, así que simplemente presentar la relación del Partido Socialista con la actividad agraria. Tiene la palabra el ingeniero Lisandro Viale. Bueno, muchísimas gracias. Faltó decir que soy hincha de Independiente, con eso completábamos. Hincha de Independiente. Bueno, muy buenas noches a todas y a todos. En primer lugar, agradecerle a Ana Laura la invitación como titular de la Cátedra de Sociología Rural, a poder intercambiar, a conversar sobre estos temas. Agradecerle a la decana de la facultad, Carmen Blasquez, su presencia aquí, permitirnos estar en la Universidad de Concepción del Uruguay, compartiendo con jóvenes fundamentalmente y con estudiantes, la mayoría de los que hoy están aquí, profesionales entiendo algunos. Agradecerle a Jorge Vilanova, compañero del partido, sus palabras y que el partido también se haya involucrado en la organización de este evento, que hasta parece académico. La presencia de la concejala Verónica Magni, del compañero Américo Schwarman. Y la verdad que la semblanza que hizo Ana Laura es todo lo que teníamos en mente de querer transmitir en estas pocas páginas, ¿no? Aspiro primero a no aburrirlos y fundamentalmente a poder intercambiar después algunas preguntas o reflexiones respecto de este tema. Muy contento de que sea la Cátedra de Sociología Rural que nos invite y no la Cátedra de Producción, porque este era el objetivo de fondo de este trabajo. Yo le llamo un libro solidario, un libro cooperativo, un libro participativo, porque es un punto de llegada de una situación en donde nos puso la vida y la militancia en el socialismo, de llegar al Congreso de la Nación en un momento muy particular, con el estallido del conflicto del sector agropecuario, siendo ingeniero agrónomo, tercer generación de productores, militante del Partido Socialista y bueno, en la batalla de lo que fue una explosión del Congreso Nacional como no tuvo antecedentes desde el 83 a esta parte, en un momento dado nos encontramos que habíamos hecho un ruido bastante grande con todo el tema del sector y que ameritaba ponerlo como un testimonio y de ahí salió este libro, con la colaboración de Américo, de Marcelo, de muchísimos militantes del Partido Socialista de Entre Ríos en la confección de proyectos y de reuniones que hicimos como nombraba recién Jorge, en la provincia de Entre Ríos, con muchísimos productores agropecuarios que muy lejos de ser académicos aportaban sus vivencias de la problemática del sector, y lo que intentamos hacer es dejar este testimonio de lo que sucedió en estos años y un aporte a la cuestión de que el conflicto era mucho más que un conflicto de cortes de ruta, tenía que ver con una situación demográfica y social del tejido social rural, ¿no? Mejor. Hasta hace no mucho, 2 décadas,
quien más, quien menos trabajaba bajo este contrato. Primero decía contrato escrito y por un plazo mínimo de 4 años, segundo máximo de 25 pesos de arrendamiento por cada cuadra y por año, tercero 25% de aparcería de la producción puesta en parva y troje y como salga, cuarto absoluta libertad de trillar, vender, comprar y asegurar donde más le convenga al que ponía el lomo, que era el agricultor, disponer el 6% de la tierra para el pastoreo de los animales del agricultor, que en aquella época los tractores eran los caballos y necesitaban tener donde alimentarse, y suspensión inmediata de todo juicio de desalojo y compromiso de no tomar represalias. Este contrato, yo siempre digo, dio vuelta a la taba porque fue el inicio de lo que vino a posteriori con los periodos democráticos de 1916, con el radicalismo, de 1946 con el justicialismo, en lo que se permitió primero el acceso al uso de la tierra bajo la figura del arrendamiento y después a la tenencia de la tierra. Yo soy, les decía, tercer generación de productores. Mi abuelo inmigrante trajo solo su vocación de trabajar la tierra y la mugre en las uñas para, como todo capital, como toda propiedad de tierra, ¿no? Y bueno, se encuentra con mi abuela aquí, empezaron arrendando y entre los dos llegaron a poder ser propietarios gracias al peronismo en la zona de Victoria. Y después siguió mi madre y mi padre y ahora sigo al frente yo, o sea que el acceso al uso de la tenencia de la tierra permitió el acceso al uso primero, permitió la tenencia posteriori con políticas adecuadas de gobiernos democráticos, ¿no? Más de 50.000 chacareros pasaron a ser propietarios después de haber sido arrendatarios durante muchos años. El peronismo llega con una ley emblemática que es la 13246 de arrendamientos. Su vigencia permitió progresivamente el acceso a la propiedad de la tierra por parte de miles de chacareros. Y bueno, y en los periodos de dictadura, todos los avances que se hacían en democracia, retrocesos mucho más agudizados por lo que fueron las dictaduras y cuanto más feroces y más sangrientas, más agudas para el sector también como para el resto de la población, ¿no? Nos encontramos con el problema de que esta ley 13246 terminó siendo una ley absolutamente vaciada de contenido y es lo que permitió en este último periodo la famosa figura del contrato accidental, que se empezaron a hacer los contratos cosecha por cosecha, año por año, y es lo que empezó a ser el principio del fin, a revertirse ese proceso donde los gringos primero arrendaron tierra y después compraron, se produce exactamente al revés. Los pools de siembra empezaron a arrendarle los campos a los gringos, concentrando en grandes superficies por el manejo de escala y los precios internacionales y las libres reglas del juego del mercado. Primero terminaron arrendando sus campos y ahora este último proceso actual que estamos viviendo es la venta de todas las extensiones que son de los pequeños y medianos, 50, 100, 300, 500 hectáreas de origen familiar, de tercera, cuarta y quinta generación, que al romperse el oficio del trabajo del campo de una generación a otra porque pasaron a alquilar, porque convenía más alquilar la tierra que trabajarla, hoy se encuentran con que ya no es tan rentable el sector agropecuario como lo era años anteriores, no hay progenie que quiera seguir con el oficio y hay un capital tierra muy elevado en función del mercado, donde la gente empieza a vender y a hacer inversiones en los pueblos comprando autos o comprando departamentos y empezando el éxodo del tejido social rural, ¿no? Si nosotros no nos ponemos de acuerdo en una concepción de producción y para qué lo queremos hacer, difícilmente podamos salir del estado de situación que tenemos hoy. Hoy, y para terminar, creo que es importante darse cuenta que en el país, en Argentina, los avances a favor de los pequeños y medianos productores, de la ruralidad,
con lo que se fue forjando este país, que tiene que ver con todo ese proceso inmigratorio de fines del siglo antepasado, fueron en democracia, con el radicalismo a partir de 1916, con el justicialismo a partir de 1946, con los gobiernos de los años 60, de Frondizi, del radicalismo también. Nunca hubo un retroceso tan brutal como el que estamos viviendo en este periodo democrático que ya lleva 30 años para no el sector agropecuario o el campo en su conjunto. El campo muestra números que son muy alentadores. Vamos a llegar dentro de poco a las 100 millones de toneladas de grano. Estamos aumentando la leche, la carne después del desastre que se ha hecho se va a recuperar a pesar de las políticas de este gobierno, porque hay cosas que como este país no se puede fundir a pesar de los gobiernos que hemos tenido. Pero nunca ha habido un retroceso en democracia tan grande en lo que respecta a la desaparición de 160.000 pequeños y medianos productores. Esto es un genocidio de la ruralidad, es un genocidio de lo que hacen los países centrales, los norteamericanos que protegen a sus farmers. Está claro que la globalización y el avance de la tecnología promueven la concentración en menos cantidad de gente arraigada en el campo. Ahora, también es verdad que hay políticas adecuadas para que esa tecnología le den mayor bienestar y mejor calidad de vida a los habitantes del interior. Por eso los norteamericanos tienen 200, 300, 250 hectáreas de propiedad de tierra y a su vez tienen tractores que valen una fortuna como lo valen acá, porque la tecnología que ellos tienen también las tenemos acá, pero tienen trilladoras, tractores y sembradoras para sembrar esos pedazos de tierra que no son tan grandes y sin embargo le es rentable. Las políticas internas y las políticas externas que ellos tienen hacen de que sus farmers se queden viviendo en los lugares de origen. Tienen los campos con asfalto hasta la puerta de la chacra para sacar su producción y eso nada tiene que ver con lo que sucede en la Argentina de hoy. Si compras una herramienta de cifras millonarias y no tenés una escala suficiente para trabajar, no la podés comprar porque tampoco tenés crédito blando. Es un círculo vicioso que hace que los que queden son los concentrados, los que producen, los que transportan, los que exportan y los que muelen, en detrimento de lo que hacen allá, que el que produce grano no puede tener acopio, el que produce carne no puede tener frigorífico, el que transporta no puede producir ni una cosa ni la otra, y eso también democratiza la riqueza y socializa los beneficios de lo que es digamos, un recurso natural positivo como es en el caso de la Argentina, de nuestro clima y de nuestro suelo. Así que con esto agradecerles una vez más la presencia aquí. Si este trabajo logra esta discusión, que es preguntarnos para qué producir, con qué objetivo producir, tenemos que tener en claro que nuestra tradición con el sector agropecuario es una pertenencia de toda la argentinidad. También tenemos que tener en claro que estamos en un muy mal momento en la concentración de la producción en las economías tradicionales o en las producciones tradicionales, que es esto que estamos hablando acá, pero las economías regionales están tan concentradas como los ejemplos que estamos hablando. Toquen lo que ustedes toquen desde Jujuy hasta Ushuaia y desde Mendoza hasta Entre Ríos, está concentrándose cada vez en menos manos. La hierba, la fruta, el pollo, acá me dice el amigo que es pollero, el pollo, cada vez se está concentrando en menos manos. Eso no es producto de la casualidad, es producto de las libres reglas del mercado, con políticas absolutamente ausentes de los gobiernos. Yo no cargo las tintas solo contra este gobierno, estoy hablando de 30 años de democracia y del saldo que nos deja en lo que significa el tejido social rural. Tampoco va a haber pequeños y medianos pueblos pujantes y con vida
si el sector agropecuario deja de estar en manos de los que viven en esos pequeños y medianos pueblos. Esto es muy claro. Los cantores se buscan por la tonada. El pequeño y mediano productor compran el pequeño y mediano comercio, va al pequeño y mediano taller, busca al pequeño y mediano transportista. Los sectores concentrados se concentran en sí mismos, producen acá, llevan las ganancias a Buenos Aires o al extranjero, traen los camiones de allá, traen los insumos de allá, traen la carne para sus empleados de allá, traen muchas veces hasta sus empleados de allá, y estos pasan a ser lo que se conoce como desiertos verdes o las taperas que van quedando sembradas en nuestros campos. Creo que esto se puede revertir en la medida que lo tengamos claro nosotros, fundamentalmente en ámbitos académicos como estos. Yo también he sido estudiante de agronomía y creo que uno como estudiante debe preguntarse ¿para qué quiere ser ingeniero agrónomo? Para producir mucho sin saber bien para qué, para ser un mandadero de productos químicos de las multinacionales a cambio de un sueldo y sin saber qué objetivo social estamos cumpliendo con nuestra profesión, para producir alimentos para alimentar gente o para producir alimentos para enriquecer a unos pocos. Creo que son todas las cosas que debemos preguntarnos cuando ejercemos una profesión tan hermosa como es la agronomía. Y que las cátedras de sociología rural presten atención a estos temas, creo que es trascendente, porque sirve saber producir, pero si no sabemos para qué y hacia dónde, es como andar por la vida sin alma. Y el que anda por la vida sin alma es como que no sabe bien para dónde va. Así que nuestra profesión tiene un contenido que tiene que ser, no utilizar nuestro título solo para poder crecer en lo patrimonial. Tenemos que crecer en lo patrimonial, nos tiene que ir bien para poder realizar nuestros objetivos de vida, nuestras familias y demás, pero tenemos también que saber qué queremos ser en nuestra vida y con nuestro título. Y en ese aspecto nadie puede hacerse el sonso en el aspecto político. La democracia es en sí mismo política. Hacerse el sonso con la política es hacerse el sonso con uno mismo. Y en ese aspecto, revertir ese modelo de país, ese proyecto productivo, tiene que ver con todos y cada uno de nosotros. Muchas gracias.